Digo, muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. A quien sea el responsable, me imagino que don Alberto tenga algo que ver con ello. Bien, paso enseguida al tema. Es un tema que en realidad lo encontrarán en el libro, será el segundo capítulo del libro que se les va a proporcionar. Y, bien, el tema es básicamente eh, algo de lo que yo creo que ya están ustedes convencidos, y es que no se puede evangelizar sin estar evangelizados previamente. Y esto lo deberíamos tomar muy en serio. Hay que contemplar la palabra a la cual después se debe dar voz y vida con nuestra vida y con nuestra predicación. Es decir, hay que dejarse evangelizar por la palabra de Dios. Y esto es una etapa previa y prioritaria de la evangelización. Empiezo, para no decir cosas mías, con dos textos del Magisterio. La Novo Milenio Ineunte nos dice que hay que alimentarse de la palabra para ser servidores de la palabra, más claro no se puede, y que esto es una prioridad de la Iglesia al comienzo del tercer milenio. Bien, y unos obispos españoles antes, en una carta pastoral que solían hacer los obispos vascos, nos dicen, nos dan una descripción, creo que de la situación social y sobre todo eclesial en que estamos viviendo. Cito textualmente: vivimos tiempos de crisis y desencanto. En esta situación, el anuncio cristiano ha de estar orientado hoy de manera preferente a despertar la fe de los que no creen o a reavivarla en aquellos para quienes ya no es principio configurador de su vida y de su compromiso. Es más, dicen textualmente, son tiempos en los que no hemos que dar por supuesto la fe, ni siquiera en los religiosos, como una adhesión viva y operante a Jesucristo. Y por tanto, no es el momento, esto me parece muy interesante, que lo digan unos obispos, pastores, no es un momento de dedicarse a explicaciones secundarias. No tiene tampoco mucho sentido exigir compromisos o cambios de comportamiento, añadiría yo ético-moral, cuando faltan precisamente la conversión a Dios y la opción inicial y fundamental por el Evangelio. Sería como pedir frutos sin renovar las raíces. Describo un poco inmediatamente y brevemente, porque no es lo más importante, la situación. Desde hace tiempo se escribió, Martin Heidegger, que estamos viviendo un eclipse de Dios. Lo que más sentimos es su ausencia, todos, también los creyentes, supongo que también algún obispo. Lo que menos percibimos, y lo que mejor percibimos, quiero decir, es el silencio de Dios. Y es que vivimos en un mundo, según Martin Heidegger, que ya no es el hogar de Dios. Es decir, donde nuestra realidad personal, social, comunitaria, eclesial también, se fundaba en Dios. Pero hay algo peor que eso en nuestra situación, y es que la extrema pobreza de nuestro tiempo, decía él, se manifiesta en la incapacidad con la que vivimos para reconocer como pobreza esta falta de Dios. Es decir, estamos en una situación de desierto espiritual, fruto de proyectos de sociedades que quieren construirse sin Dios o que destruyen para construirse sus raíces cristianas. Dios no parece ser más que una palabra, la sombra de un vacío el que nos ha dejado. Vuelvo a insistir, para que no sean mis palabras, dos testimonios de dos, diríamos, moralistas o éticos sociales de España. Y permítame que pues los cite a ellos. Dice uno de ellos, muy famoso entre nosotros: ser ateo o no serlo, ser deísta o no serlo, y dar en consecuencias argumentos en contra o a favor de que hay un principio y fin de todas las cosas, es algo marginal en nuestra vida social, ajeno al espíritu de la época. Lo normal, lo extendido en estos días, es que un hombre adulto y razonablemente instruido no sea creyente ni incrédulo,
sino que se despreocupe de tales cuestiones. Y si a nivel personal alguien razonablemente instruido sigue siendo creyente, se da por supuesto que esa misma persona, en cuanto normal y partícipe de los cánones teóricos y prácticos vigentes, orientará su vida prescindiendo de su religiosidad. Más hiriente aún y más breve es que la religión, dice otro, es parte de nuestro pasado y se conserva como una presencia lateral al margen del pensamiento y de la vida. No sé si será esta la situación de Chile, de la sociedad de Chile, pero sí que la es la de España y la de Europa. Y dice más, quererse a sí mismo y no privarse de nada es el fin inmediato e indiscutible. Un moralista lo dice, un ético social, es el fin inmediato e indiscutible de la existencia. ¿A qué se debe esta ausencia de Dios sentida y consentida en nuestra sociedad y en nuestra iglesia? ¿Cómo hemos llegado a ellos? Pues por paradójico que parezca, yo creo que no se trata tanto, nuestra situación actual no se caracteriza por la obstinada negación de la existencia de Dios, cuanto por el aparente, la negación aparente de Dios de seguir hablando. Es decir, parece que Dios en nuestra sociedad y en nuestra iglesia ha optado por el silencio. ¿Cuántos son, si no fuera así, los creyentes? ¿Cuántos de nosotros que me están oyendo podemos presumir, no en el sentido malo, sino presumir, darnos cuenta de que oímos habitualmente a Dios? Esta escasez de oyentes de Dios dentro de la comunidad eclesial, no yo ya dentro de la sociedad, es tanto más chocante porque, como en ninguna otra época de la historia, probablemente la Iglesia se ha esforzado por escuchar y acoger la voz de los hombres y por dar voz a quien no la tienen. El hecho da que pensar. Una mayor sensibilidad para con los problemas actuales coincide con una menor capacidad para la escucha de Dios. Es como si la mejor atención que los creyentes prestamos a las urgencias de nuestro mundo, de nuestros jóvenes, de nuestros pobres, de nuestro pueblo, nos estuviera consiguiendo mayores desatenciones por parte de Dios. Y cito a Urs von Balthasar, que con una cierta ironía refleja un poco la situación en que estamos viviendo los evangelizadores. Dice él, vienen de Dios y buscan el mundo secular. Tienen a Dios a su espalda y el mundo delante. No discuten que para ser enviados por Cristo al mundo han de permanecer un tiempo suficiente junto a Él, pero entienden que esto ya lo han hecho. Están inmersos en la acción y suponen de buena fe, ante sí y ante los demás, haber concluido el periodo de contemplación. Y si la conciencia les recuerda ocasionalmente que la contemplación no expide ningún certificado de madurez o que están aún inmaduros, reaccionan pronto con el lema contemplativus in actione, que significa prácticamente que la persona activa ya es bastante contemplativa. No existe otra madurez o mayoría de edad que la acción. Es el lema de muchos cristianos modernos, clérigos y laicos, de los que cabe sospechar que han tomado el nombre de misión, esto es muy duro, como tatuaje evangélico para su huida de Dios. Así se manifiesta la gravedad de la crisis que sufre la tendencia actual de la Iglesia. Pues bien, inmersos como estamos en este llamado eclipse cultural de Dios, en este ocultamiento de su presencia, ¿cómo reaccionamos? Seguimos empeñados en intentar el encuentro con Dios en los mismos términos, atentos a la formación de los sacerdotes jóvenes, en los mismos términos que en los momentos de visibilidad aparente y de unánime reconocimiento social teníamos o solíamos practicar. No caemos en la cuenta de que Dios tiene muchas maneras de hacerse presente y que su silencio sobre él es una palabra, silencio sonoro, una palabra suya. Hay momentos en los que el encuentro se tiene que realizar bajo la forma de pregunta, de nostalgia,
y sobre todo de espera. Nuestras comunidades y nosotros personalmente necesitamos encarnar la indispensable experiencia del Señor en una espiritualidad que corresponda a nuestros tiempos. ¿Y cuál es esa? Me imagino. El cambio por darse ha sido definido, no por mí, como paso de un cristianismo practicante a un cristianismo confesante. Insistiré bastante sobre esto. Es decir, de un cristianismo doctrinal que vive de prácticas religiosas a otro más vivencial que prioriza la experiencia y el testimonio personal. Sin una nueva forma de experimentar aquello en lo que se cree, la fe no tiene porvenir. Y es que domina en nuestro mundo hoy una indiferencia religiosa militante que exige a cada instante decisiones personales de fe que no podrán ya fundamentalmente fundarse ni en la costumbre, ni en el ambiente social, ni en las tradiciones recibidas. No hay que dar por supuesta la fe hoy, ni siquiera en quienes se creen creyentes. En fin, permítanme que les diga que llevo muchos años en la formación de estudiantes de teología religiosos. No siempre son creyentes. No hay que dar por supuesta la fe. No basta con afirmar la existencia de Dios, ni es suficiente hablar de Dios, cosa que hacemos muchos los sacerdotes, si luego en la vida diaria, privada, personal, no se habla apenas con Él. Bien, en la situación social de la que me he referido, tiene una relevancia importante, tiene una consecuencia muy seria, y es que estamos en el mundo siendo irrelevantes. La fe cristiana tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana y se vive plácidamente como si no hubiera Dios. No lo digo yo, es San Juan Pablo II. Sin blasfemias explícitas, cuando yo era pequeño en España se oían muchas blasfemias en la calle, hoy no se oye ninguna, pero con no menos desenfado, se le está negando a Dios ocupar el lugar en la vida de un lugar, no el lugar, un lugar siquiera en la vida de los hombres. La consecuencia es que se cuestionan las creencias y a los creyentes con pasmosa facilidad, o se nos margina socialmente con impunidad, tan sutil como eficazmente. Que hoy signifiquemos bien poco los creyentes es un hecho demasiado evidente como para ser ignorado. Socialmente me refiero. Sin apenas violencia, quien vive de fe se ve ninguneado, cuando no exiliado de su mundo, de sus amigos, de sus antiguos amigos, se vocean sus debilidades y se silencian sus proezas. Pero esto no es lo peor. Lo peor es la reacción con la que los creyentes pues afrontamos esta irrelevancia social. No estamos preparados para asumir estas consecuencias. Y si es que las percibimos, que sería ya mucho suponer, porque a esta pérdida de significatividad social reaccionamos de una forma atolondrada, que nos lleva a relativizar o ocultar la identidad cristiana y nuestras convicciones como si tuviéramos que tener permiso o perdón para creer. No siendo felices con lo que somos y hacemos, terminamos ahogados en nuestra propia infelicidad, en una especie de obsesión por ser como todos y por tener lo que todos los demás poseen o aspiran a poseer, lo que nos lleva en la práctica a actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio aún no existieran. Si no caemos en la trampa de secularizar nuestra fe, tratamos al menos de guardarla en nuestra propia identidad. Es decir, y aquí aparece un peligro en el que estamos inmersos, y un reto que deberíamos afrontar, el de la privatización de nuestra fe. Como si ésta consistiera en un sentimiento personal, algo muy íntimo que no interesa más que a quien lo tiene, un tesoro que se defiende escondiéndolo. Se vive en el mundo, pero el verdadero hogar es la propia intimidad. O
Otra forma de reaccionar equivocada también se hace presente en la tendencia a la sectarización o al elitismo en la profesión de nuestra fe, en la vivencia de nuestra fe. Se ve como buenos en exclusiva los que son buenos para con nosotros, para con nuestro grupo. Y aunque vivimos en el mundo, no vivimos para él. Es decir, fraternidad y misión son dones en exclusiva que damos a aquellos que nos son próximos, a los que nos hemos aproximado buscando ternura, calidez de vida, calidez, no calidad, calidez de vida. En ambos casos aparece un debilitamiento en la vivencia de la fe, un desenganche de la comunidad creyente, de la Iglesia, y se aleja uno de la celebración comunitaria de la fe y se deja frecuentar uno y deja de frecuentar los medios ordinarios. Pues bien, deberemos reaccionar, y yo creo que con rapidez y profundidad, con radicalidad, y tomando una frase del cardenal Martini, mi profesor, no creo que sea posible pasar indemnes por este desierto espiritual, que es el mundo occidental contemporáneo, si el cristiano hoy, mucho más que el cristiano de hace 20, 30, 50 años, no se nutre del gozo personal por la palabra de Dios. Hasta ahí el defender la propia fe pasa, y esta sería la tesis que quisiera defender o dejar expuesta, pasa necesariamente por cultivar la palabra. Deberemos, nos ha dicho la Evangelii Nuntiandi, o mejor, no, el Evangelium Gaudium, perdón, no nos debemos dejar robar la alegría de evangelizar. Porque la Iglesia, nosotros, no evangelizamos por propia decisión, sino por obediencia a Jesús resucitado. Ni el Evangelio es propiedad nuestra, es algo que nos ha sido dado. La vida, la promesa, el reino, el misterio de Jesús, el Hijo de Dios, todo es don de Dios en nuestras manos y tiene que llegar a nuestro corazón. Y para mantener esta evangelización auténtica, el primado es siempre de Dios. Sinceramente creo que la Iglesia está dedicándose a cuestiones secundarias con mucho ahínco. No son no importantes, pero son secundarias, primario y principal. Y en exclusividad es únicamente el Dios de Jesús. ¿Cuál es entonces, por dónde deberíamos en fin, renovar nuestra evangelización? ¿Con una nueva evangelización o con evangelizadores nuevos? La novedad de la evangelización no radica en los contenidos, ni mucho menos en la moralización de nuevo de la sociedad, en imposición de conductas. La nueva evangelización depende de si los evangelizadores estén evangelizados, que haya llegado a su corazón el evangelio y lo mantengan ahí vivo antes de que del evangelio hable la boca o trabajen las manos. Y para que el evangelio llegue al corazón hay que orar. El primer paso en la tarea misionera es una autoevangelización muy profunda. Para ser fehaciente evangelista, hoy hay que ser buen creyente. Y para convertirse en creyente bueno, hay que ejercer, y mucho más de lo que hacemos, de buenos orantes. La novedad de la predicación cristiana radica en la calidad de vida que lleva el evangelizador. La vida es la palabra, lo decía San Francisco de Asís. Predicad con la vida y si es necesario también con la palabra. Predicad con la vida. Si el evangelio predicado merece nuestra vida, y eso se nota cuando la merece, toda ella y solo el evangelio, nuestra predicación será fidedigna, digna de fe. El ministro del evangelio, sea sacerdote o laico, que no haya tenido el evangelio en su corazón, objeto de contemplación y motivo de su plegaria, tema, motivo de su plegaria, razón, no logrará mantenerlo en su boca como del tesoro del que hay que hablar. Si no lo hemos descubierto nosotros como la perla preciosa, no podremos vender nada nuestro a cambio. Pues bien,
La evangelización nueva necesita, decía, nuevos creyentes, hombres como Jesús de Nazaret, apasionados por Dios, lo primero y lo único, el fundamento de nuestra persona y su reino, sin más diversiones y sin otros pasatiempos. Ya digo, vuelvo a repetir, esto exige una llamada, evidentemente, la evangelización exige una llamada a la conversión. Y la conversión es básicamente a hacernos orantes. No hay motivo mejor para dedicarse a comunicar el Evangelio que contemplarlo con amor y leerlo en el corazón. Evangelii Nunciandi. La llamada a una nueva evangelización es ante todo eso, una llamada a una conversión al propio Evangelio que se debe servir con la propia vida. Cuando el Evangelio sea el tema, el motivo, la razón de mi vida y de mi oración, entonces se volverá mi vida en predicación evangélica. En resumen, una espiritualidad cristiana que no se basa en la palabra, en el Evangelio, difícilmente sobrevivirá hoy en un mundo tan complejo como el nuestro. De nuevo el maestro Martini, Cardenal Martini. Bien, quisiera, aunque sea ahora aún brevemente, recordar un aspecto de nuestra iglesia, de los inicios de la iglesia, una actuación apostólica que me parece muy significativa y normativa para nuestra situación actual. Y es, en el capítulo 6 del libro de Hechos, se nos cuenta, no voy a entrar en el texto, pero solo recordarlo, se nos cuenta cómo la primera dificultad, diríamos, en la vida comunitaria que surgió por el descuido de las viudas de los helenistas. Ya conocemos el de. Pero ¿cuál es la reacción apostólica de los apóstoles? La conocemos muy bien. Nosotros se instaura un nuevo ministerio de caridad, el diaconado, y se retorna, se convierten los apóstoles en hombres de oración. Dedicamos a la oración y a la palabra. Esta actuación, que es palabra de Dios, que es normativa de vida, aunque no esté expuesta en el Código de Derecho Canónico, es palabra de Dios, esta actuación apostólica es norma de vida. Recuperando, o sea, quien se debe a la predicación salva la unidad de la fe, volviendo a las tareas básicas, que es la oración personal y el ministerio de la palabra. Eso es lo que nos ha enseñado el libro de Hechos. Han de tornar, pues, a lo esencial los evangelizadores que vean peligrar los resultados de su esfuerzo evangelizador, la división en las comunidades. Los apóstoles no pueden, por decirlo de una manera muy breve y también algo, diríamos, dura, debemos dejar de apagar todos los fuegos y cultivar el fuego de Dios en nuestro corazón a través de la escucha de su palabra. Los apóstoles no pueden dejar desatendida su vida de oración ni la predicación solo porque tienen que atender a la vida común de los fieles. Recuperando la oración y la palabra de Dios, los evangelizadores se centran en su misión primera, estar con Él. Y de nuevo, una pequeñísima alusión. Cuando en Marcos 3, versículos 14, Jesús llama a los apóstoles y constituye el grupo de los 12, los llama entre los discípulos que ya estaban con él. Se sube al monte, los llama uno por uno. ¿Y cuál es la primera misión que les da? Para que estén con él. Los instituyó 12 para que estén con él. Marcos 3, versículo 14. Y solo en el capítulo 6 es cuando los envía. Es decir, que desde el 3 al 6 están conviviendo con él. Y cuando les envíe, no les dirá lo que tienen que decir, sino cómo tienen que decirlo. Con persecución, con pobreza de vida. Pero no les dice qué tienen que decir. Y cuando regresan muy contentos, dice el texto capítulo 6, le dijeron a Jesús lo que habían hecho. ¿Y qué es lo que habían hecho? Lo que habían aprendido en la convivencia continua con Jesús. Estar con Jesús es el primer
no solo primero, es prioritario también, la preferente actividad apostólica. Los eligió para estar con Jesús y para enviarlos, y los envió bastante tiempo después. El pastor está llamado, ante todo, a estar en la presencia de Dios, a ser un hombre de oración y de adoración. Hoy es necesario un cristianismo que se distinga ante todo por el arte de la oración. No lo digo yo, la novo milenio inneunte. Aprender a orar tiene que ser el punto determinante de toda programación pastoral. De nuevo, nuevo milenio inneunte. Aprender a orar tiene que ser el punto de toda programación pastoral. ¿Cómo aprenderemos a orar? Pues mediante la pedagogía de la escucha. Vivimos en un mundo, en una cultura, en un mundo cultural donde la imagen es el medio de comunicación y muchas veces también las usamos nosotros. Primamos la visión de las cosas como medio de comunicación y como instrumento de conocimiento. Y no solo en tiempos de COVID, ya antes lo hacíamos. Necesitamos ver para saber y dialogar. Consideramos desconocido lo no visto y lo no conocido se nos antoja imprevisible, inmanejable. El ver la realidad nos la torna familiar, menos fascinante, más manipulable. La palabra, en cambio, ha quedado relegada a una función subsidiaria y no es porque no se hable poco, sino porque se habla con poco sentido. Ni el nombre define las personas, como antiguamente, ni expresa ya el ser de las cosas. Dios, cuando se revela su nombre, no nos revela su persona. Estamos perdiendo sensibilidad ante la palabra oral y escrita. Y eso es un gran obstáculo que para mí es poco reflexionado en la pastoral actual, que no por inadvertido es menos grave para escuchar la voz de Dios leyendo la escritura. Esa insensibilidad ante la palabra. Al contrario de la visión, que es un acontecimiento cerrado en sí mismo, la audición es una experiencia abierta que tiende a la realización de lo escuchado, obediencia. La visión es posesiva, busca el gozo o la repulsión del vidente y por lo general descansa o huye o le hace huir. En cambio, la escucha es reactiva, pide al oyente atención y provoca a la acción. Pues bien, Dios es palabra. Es decir, que para acceder a Él hay que escucharlo. San Juan de la Cruz decía que Dios nos ha dicho todo. Ya, no tiene nada más que decirnos. Ha agotado su capacidad de darse y de darse a conocer en su Hijo. Y aquí a la palabra, para escucharla, nos tiene que, iba a decir coger, no sé si tiene mal sentido en Chile, nos tiene que coger, nos tiene que sorprender en silencio. Si Dios se ha hecho accesible a través de su palabra, nos impone el silencio como método y como camino de escucha. ¿Y cómo? Diríamos, ya estoy brevemente terminando. ¿Cómo escuchar a Dios? Es decir, ¿qué camino de aprendizaje? Un Dios al que siempre hay que oír es un Dios difícil de convivir, pero no hay otro. Y eso tiene sus consecuencias. Señalo dos. Quien quiera convivir con un Dios que es inimaginable, no es invisible solo, inimaginable, pero no es silencioso, no es inconcebible porque es hablador. Consiste en su palabra, desde que el verbo en Jesús se hizo carne. Hay una frase en el libro de Hechos, de Hebreos, capítulo 11, cuando se habla de Moisés, interesantísima. ¿Por qué pudo liderar la liberación de un pueblo Moisés en contra de todos, del mar y en contra del faraón, en contra de todos,
de la naturaleza y de la política y de los hombres, porque dice, vivía como si viera el invisible. Vivía como si viera en su vida y en la vida de su pueblo al invisible. El creyente ha de oír a Dios, pero no puede verlo. Ha de vivir, por tanto, como si viendo al invisible. ¿Y cómo lo hacemos? Sumergiéndonos en la propia vida. Primero en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. Ya lo decía Jesús en el capítulo 6 de Mateo, en la catequesis sobre la oración. En el corazón, donde nadie te ve, ahí está Dios esperándote. En todo lo que vivimos, Dios nos está afirmando contra la nada, contra la ausencia de vida, contra el pecado. Escuchar a Dios exige poner entonces la propia vida en primer lugar, porque sólo así podemos contemplar. ¿Qué hizo María en el Magnificat? Primero contempló a Dios en su vida y una concepción de un niño fuera del matrimonio o antes del matrimonio, lo pudo considerar una maravilla que le había hecho Dios por la capacidad de contemplar el plan de vida, no su propio plan, el plan de vida en su vida. Y una vez que contempló en su vida, pudo cantar la revolución de Dios en la segunda parte del Magnificat. Llevaba a Dios en su seno y puede descubrir la presencia de Dios. En un pueblo sometido lo puede declarar ya liberado. En un pueblo pobre y sometido a un poder imperial lo puede decir que los ricos serán despreciados y los poderosos destruidos, aniquilados. Todo eso está por ver. ¿Quién lo ve? ¿Quién lleva a Dios en su seno porque lo ha aceptado? Más que preguntarse por si Dios significa algo en mi vida, hay que buscar cómo, cuándo, dónde y sobre todo qué es lo que me está diciendo en lo que estoy viviendo. Es entonces cuando nos descubrimos a nosotros mismos como presencias del Dios ausente, como signos de él. Martini, Cardenal Martini. Dios se nos revela por su palabra. Esa es su manifestación, es la manifestación de su voluntad. Quiere conversar con nosotros. ¿Por qué le hundimos, por tanto, huyendo de él, de nuestra propia vida, de nuestra interioridad, huyendo de él? ¿Por qué le hundimos a Dios en el silencio? Y como ya decía con María, hay que toparse. Quien se topa, quien se encuentra a Dios en la propia vida, es fácil descubrir, porque Dios deja sus huellas. Quien ha notado las huellas de Dios en la propia vida, las puede encontrar en la vida de los demás. Se hace experta, pues como María digo, en Dios nos hacemos expertos, en Dios. El creyente hoy debemos hacer experiencia del Dios inmerso en la vida, en la historia, en las cosas que suceden y nos gustan y en las muchas cosas que nos disgustan y hacen tambalear nuestra fe y nuestra fidelidad, también en nuestro pecado. Allí está Dios, perdonando. Seremos testigos de Dios, no por saber hablar bien y largo, como solemos hacer, y largo de Dios, sino por haber hablado largo con Él. Decir, termino, porque creo que ya es el tiempo de terminar. Termino aludiendo a tres elementos fundamentales para escuchar a Dios: el silencio y la contemplación. Tenemos que descubrir que el templo de Dios somos nosotros y que está en nuestro corazón, en el corazón de nuestra vida. Para eso hay que silenciar, decía también San Juan de la Cruz, silenciar los ruidos externos, pero sobre todo silenciar el tumulto de sentimientos, de afectos que habita nuestro corazón. Silencio, para poder escuchar a Dios y escuchándolo, contemplar. No solo es eso, no es esa la primera tarea. Tenemos que volver a escuchar a Dios en común. Cuando Dios habla, congrega. La iglesia es eso, la congregación por la palabra y la acción de Dios. Congrega. Fuera de la iglesia no se puede escuchar a Dios.
No, insisto, porque es de la audición de Dios en su palabra cómo ha nacido el pueblo. Nació Israel y ha nacido la Iglesia. Y por último, oye a Dios quien no escucha el clamor de los más desventajados, de los más pobres, de los que nos necesitan. Sin el prójimo no se puede aproximarnos a Dios. Yo ya he intervenido, yo ya he hablado, ahora espero que hablen los demás. Podemos recoger las respuestas a las preguntas Sí. o plantear otras preguntas y reflexiones. Marcelo. Rodrigo. Sí. Mira, me ayuda esta reflexión porque justo había estado escuchando una entrevista donde hablaba en general como del eclipse de la palabra, de los poetas, de los literatos, de la capacidad de dialogar largamente. Entonces creo que es como esa misma corriente, digamos, que claro, y para nosotros la palabra es tan potente, digo, la palabra dicha, escuchada, asimilada. Entonces, como que en ese sentido concuerdo plenamente que creo que la crisis en la que estamos metidos del eclipse de Dios no es solo religiosa, sino que es, bueno, el Papa Juan Pablo lo abordó 1000 veces, metafísica, es muy difícil, digamos. A mí me genera cierta angustia, porque no me parece que es como las religiones contra Dios, sino que es como lo de Nietzsche, digamos, Dios ha muerto y hoy día hasta lo constato en mi propia vida, en mi propia historia, no como una pelea con Dios. Bueno, pero de eso se podría hablar muchísimo. Lo que sí me genera una cierta como paradoja, eh, em, por ejemplo, este ejemplo que el padre rescata del tema de los diáconos, puede tener una cierta contradicción con lo dicho después de que predica sin palabras y cuando sea necesario con palabras. Porque uno dice, ¿no era precisamente el servicio de las mesas una predicación en la caridad sin palabras? Entonces, la pregunta con la que me provoca, ¿qué será lo que provocó en esa primera comunidad que se instituyera un carisma para ese servicio, para liberar a los apóstoles y precisamente tal vez era una oportunidad maravillosa de predicar sin palabras en el servicio de las mesas? ¿Será que les robaba la paz esta discusión entre que esta tensión que se provocaba entre las viudas atendidas o no atendidas? ¿Cuál era el centro que perdían los apóstoles al predicar sin palabras en el servicio de las mesas? Juan José, Sí. no sé si quieres escuchar unas 2 o 3 opiniones. Vale, vale. Muy bien, Vale. le doy la palabra al padre Luis Avendaño y a Osvaldo Fernández de Castro. Padre, muchas gracias por el tema. La pregunta mía tiene que ver con esto. Dentro de lo que yo percibo como instrumentalización de la palabra, también está tan presente en nuestra iglesia de Santiago, y a lo mejor voy a pisar un par de callos por ahí, pero me atrevo a hacerlo. La animación bíblica de la pastoral, la palabra al servicio de la liberación sociopolítica o incluso de la liberación psicológica, sigue siendo una utilización de la palabra de Dios como que nos sirva para algo y todavía nos deja fuera de sumergirnos dentro de la palabra para dejar que la palabra nos hable y nos diga por dónde caminar. Entonces la pregunta mía es si usted nos puede dar alguna pista en ese sentido de cómo reconocer cuando estamos utilizando la palabra para nuestros fines, ya nombré 3, puede haber otros, de tal manera que en lugar de usarla, nos dejemos nosotros cautivar por ella. Bien. Gracias, Padre. Gracias. Padre Juan José, agradecerle su exposición en primer lugar, tema muy interesante. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Yo quiero comentar algo sobre las preguntas que nos planteaba para reflexionar. Sí. Creo que en la primera, respecto al eclipse de Dios, hay muchas causas, entre ellas el bienestar. No me cabe duda que está a la raíz de nuestra cultura hoy día y eso deja a Dios fuera. Pero también hay algo como interno nuestro que tiende a dejar a Dios fuera, que tiene que ver con la falsa imagen de Dios que hemos creado. Ayer algo hablábamos también al escuchar el tema, reflexionar sobre la oración. Creo que tenemos
hemos enseñado imagen de Dios creada por nosotros muchas veces. Por eso creo que la vuelta a la Sagrada Escritura y sobre todo al Evangelio es tan importante. Tal vez lo más importante del Evangelio es que Cristo nos revela el verdadero rostro de Dios Padre. Entonces ahí creo que hay un desafío importante. Creo que hemos evangelizado muchas veces con el catecismo por delante, con toda la riqueza que él tiene, pero hemos descuidado la palabra de Dios. Creo que se junta con la tercera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo recuperar la capacidad evangelizadora? Y lo último que quisiera comentar, que creo que hay dos tipos de evangelizadores respecto a si transparentan o no a Dios. Hay unos que son asalariados y hay otros que son hijos de Dios. Y creo que ahí hay también una importante diferencia. Eso quería. Bien, brevemente. Pues el problema en hechos, en fin, es una opinión de exegeta, no es palabra de Dios. Era un problema social que se había creado por dos grupos y uno se sentía menos atendido en las personas necesitadas que tenía ese grupo. Pero a mí, independientemente de eso, que es muy interesante, que un problema social o intracomunitario te devuelva el Evangelio, que eso es lo que hicieron los apóstoles. Pues se dieron cuenta, por tanto, que estaban, diría, ocupando puestos o haciendo trabajos que no les correspondían directamente, que para eso te podrían crear otros ministerios. Y lo importante, no digo que no haya que servir a las mesas y que eso no sea palabra de Dios hablada, no, pero digo que no hay que olvidar cuál es la primera ocupación del apóstol: la oración y la palabra y la predicación. La oración personal primero y la palabra. Es decir, esas son las. Y luego, pues todas las tareas, pero sí que corrigieron su desvío, vamos a llamarlo así, corrigieron su desvío volviendo. Y es una verdadera conversión apostólica, volviendo a lo esencial. Ya digo, no va en contra, porque para que las mesas estuvieran servidas, instituyeron un ministerio eclesial, un ministerio, un servicio, pero él no era el suyo. Esta es o sea, no era el suyo prioritario, que es lo que he intentado decir. Sobre la instrumentalización, ¿quién no ha instrumentalizado? Lo hacemos nosotros a diario, los padres que predican el Evangelio, instrumentalizar, no solo las autoridades, también nosotros a diario instrumentalizamos la palabra, pero la instrumentalizamos porque no queremos convertirnos nosotros. Es una defensa personal, diríamos. Para evitar nuestra conversión y ponernos y someternos al dominio de Dios con su palabra, pues cambiamos el sentido, lo acomodamos, es decir, y lo comentamos no sine glosa, como se decía antiguamente, sino, pues eso, con nuestras glosas que desvían. Es decir, y donde no, en fin, lo suelo repetir a mis estudiantes, lo decía muchas veces: sin conversión personal no hay escucha de la palabra. Yo no escucho el Evangelio, sino si me siento llamado a una conversión radical continua. El Evangelio, o sea, el reino de Dios está cerca, creed y convertíos. Es decir, Dios no nos habla para darnos, dicho más vulgarmente, para darnos palmaditas en la espalda y decirnos: anda, hijo mío, tira para adelante, vamos adelante. No, no, te quiero mejor de lo que eres. Quiero que cambies, eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Y una predicación que no llame a la conversión no es evangélica, no transmite a Dios. Porque Dios nos quiere tanto que nos quiere mejores. Eso es la conversión. Bien. Entre lo que acaban de decir el tercer padre, pues me ha interesado mucho. Es verdad que hay que devolver el Evangelio a la Iglesia. En el libro que se les dará, en el primer capítulo, insisto en que hemos secuestrado la Iglesia Católica. Hemos secuestrado la palabra de Dios al pueblo. En fin, brevemente en el libro se lo digo, y ya estoy haciendo propaganda del libro. Es decir, en el libro muy brevemente lo digo, pero se recorre y un poco la historia de la Iglesia y qué ha sido, o sea, cuál es la consecuencia de esta ausencia
de la palabra de Dios en la vida espiritual del creyente. No porque no se leyese, pero no se podía leer en privado. Es decir, pues que se ha llenado la espiritualidad católica de devocioncitas. En vez de beber de la fuente hemos bebido de riachuelos. Y eso ha traído, pues, es decir, dicho de otra forma, también lo digo de una manera así un poco provocativa. Somos poco evangélicos los católicos. Somos muy marianos, somos muy del Papa, somos muy de la Iglesia, pero muy poco evangélicos, en el doble sentido de la palabra. Cuando ven ustedes en Chile, cuando vean a una persona un poquito bien vestida un sábado, un domingo, con una Biblia bajo el brazo, ese no es católico. Se puede decir claramente, este no es católico. Y si tú regalas a un matrimonio, como suelo hacer en la boda, una Biblia como padre, y te dicen, ¿y dónde la voy a poner? ¿Y qué voy a hacer yo con ella? Los mejores, los que se casan todavía por la iglesia. Es decir, es urgentísimo devolver la palabra de Dios a su pueblo, porque es el destinatario de la palabra. Segundo, es urgentísimo. Pero para que se dé eso, debemos estar nosotros evangelizados. Nos sobran muchas cosas y nos falta la palabra de Dios. Sí, eso es lo que puedo decir. Padre Juan José, quiero darle la palabra al padre Narciso Vega y después al padre Manuel Carmona, que le han pedido. Sí. Padre Narciso. Buenos días, padre. Agradecerle por buenos días. Ponencia. Tengo que decir que logró su cometido. Es bastante provocativo en el sentido de que, al menos personalmente, me ha hecho cuestionar muchas cosas. Usted, en su exposición, brevemente tocó el tema acerca de lo que es la formación de los futuros sacerdotes. Lástima que fue solamente así una pincelada, porque creo yo que es uno de los temas urgentes que como iglesia debemos de tratar. Ya sabemos que la misión de predicar el evangelio corresponde a todo bautizado. Y yo no quiero meterme en la parte si nosotros como iglesia jerárquica hemos secuestrado el evangelio, pero propio por la opción de vida que nosotros hemos hecho, nos damos cuenta que nuestra misión primaria es predicar el evangelio, sin menospreciar las de segundo orden, como es la caridad, etcétera, etcétera. Me llamaba mucho la atención cuando usted compartía su experiencia como profesor y decía que ha conocido seminaristas que no tienen fe. Sí. Y me recordé de mi profesor de Biblia, dominico Luca de Santi, ahí en el Angelicum, cuando nos preguntaba en la mañana, ¿cuántos de ustedes fueron a misa? Lógicamente habíamos ido casi todos. Y nos preguntaba, ¿y de qué hablaba el evangelio? Nadie sabía contestar. Y me pasaba a mí. Había estado en misa y no sabía de lo que, o no me recordaba el evangelio. Yo tuve santos profesores. No sé, puedo hacer el nombre de Mongilo, tantos otros santos profesores, pero también conocí profesores que me dejaban dudar si eran creyentes. Entonces, pienso yo que como iglesia debemos de retornar a lo que es la preocupación de la formación de los futuros sacerdotes. Porque a mi distancia de años de ordenado que tengo, me doy cuenta que yo vivo de los réditos de esa bonita experiencia que significó mi formación. Cuando yo estaba en mi comunidad, me sentía protegido. Cuando yo estaba en formación, me sentía acompañado por esos hombres que estaban propio ahí para formarme como sacerdote. Y en la actualidad yo resiento las flaquezas de ese periodo, que sin duda alguna pueden ser culpas mías. Pero debemos de darnos cuenta que el elegir ser sacerdote, como decía usted, no es un privilegio o un derecho personal, sino que tiene como base a Cristo mismo. Y a mí me pasa a veces como soberbia cuando yo puedo decir en voz alta, no, si yo me hice sacerdote por mi vocación, por mi felicidad, y es soberbia porque debemos de recordar que nuestra opción por este estilo de vida, que es el sacerdocio, corresponde a un ser instrumento de salvación, que es el sentido último de nuestra existencia. Y ahí es donde viene la importancia de lo que usted decía, el pueblo santo de Dios que es destinatario de la palabra, que es revelación, que es salvación. Entonces, yo agradecerle y créanme que me voy con muchas interrogantes y que quiero reflexionar ulteriormente. Gracias, Padre.
Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Sí. Padre Manuel. Muy bien. Muchas gracias, primero que nada, por todo lo que nos ha entregado. A mí me surge desde hace tiempo también una inquietud. ¿Para qué evangelizar? ¿Cuál es el fin? Nosotros sabemos perfectamente la misión de Jesucristo, pero muchas veces nosotros nos perdemos también en nuestra propia misión. Cuando Jesús envía a los discípulos, los envía con 3 instrucciones claras: hacer de toda la gente discípulos suyos, bautizar, es decir, empezar la sacramentalización de las personas, y enseñar a vivir un estilo de vida nueva, que cumplan con los mandatos de él. Pero muchas veces nosotros, siento en lo personal, que tenemos una cierta cantidad de personas que se supone están convertidas y están en la iglesia, y ¿qué hacemos con ellas? ¿Para dónde las llevamos? ¿Cuál es nuestro pastoreo? Siento que la misión primordial que nos pide Jesús y lo que busca Él es que seamos hijos en el Hijos, que nos unamos a Él en una forma de vida que sea consecuente con el reconocernos hijos del Padre, amados del Padre. Y en eso siento que debemos hincar más el diente, porque muchas veces estamos tan preocupados de muchas cosas que se nos olvida que lo que mejor podemos hacer es hacer hijos de Dios, que las personas sean hijos de Dios en Cristo. Y el Evangelio, tal como decía Luis delante, muchas veces lo ocupamos para muchas cosas, pero el Evangelio es Cristo. San Marcos lo dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Él es el Evangelio. Entonces, este transparentar a Jesús, este traspasar la experiencia de ser hijo de Dios, siento que es lo primordial en nosotros para que las personas vivan eso. Mientras no sientan el atractivo de ser hijos de Dios, con todo lo que eso significa, buscarán y buscaremos muchas otras cosas que son como la búsqueda psicológica de compensar las carencias existenciales. Pero cuando logramos comprender que Dios es nuestro Padre, las carencias van desapareciendo. Como dice Santa Teresa, el que tiene a Dios, con eso le basta. Y el estilo de vida cambiará en forma, podríamos decir nosotros, instantánea. O sea, si yo tengo a Dios como Padre, todo cambia. Es una iluminación por ese lado. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿se me oye? Son intervenciones un poco dispares. Entonces, respondo a lo que me ha sugerido a mí. Al padre Narciso, la formación, me parece que es uno de los aspectos más fundamentales no solo en las congregaciones, en la iglesia en general, más fundamentales, y que todavía no se ha dado con la fórmula. O sea, para mí fundamental sería que quien se somete a una formación hacia una vida religiosa, hacia el sacerdocio, se sepa querido por Dios. No va, ¿cuántas veces se pregunta a un candidato, ¿y tú para qué quieres ser sacerdote? Para ser feliz. Es mi autorrealización. Estás equivocado. Es lo que Dios quiere hacer contigo, que lo representes. O sea, dicho de otra forma, hay que empezar en el cristianismo, en el catolicismo, a conjugar más la pasiva. No soy yo quien hago, es Dios quien hace en mí. Incluso cuando hago cosas por los demás. Y entonces, si uno se sitúa en esa postura de sumisión al Señor que me llama y que voy donde no quiero, donde quiere Él, y ahí me sentiré querido porque doy donde Él quiere, como el hijo que no quería ir y luego después fue de la parábola, ahí me sentiré querido, satisfecho, no por lo que hago,
sino porque hago lo que me han mandado. Esa es fundamental, y luego todo lo demás viene en consecuencia, y que los jóvenes de hoy sean diferentes a los jóvenes que fuimos nosotros, que lo son y mucho, y yo creo que un poquito peores, para defender a los viejitos entre nosotros, pues que digo, más débiles, vaya, que sean diferentes, eso no pone problemas a la formación, porque tiene que haber un camino diferenciado y personalizado, pero el inicio es haberse llamado, y que no puede uno escapar de la llamada mientras que no te deje de llamar el Señor. Eso para mí ese es el aspecto fundamental y en el que deberíamos cultivar, primero los formadores y después los formandos. Hay una afirmación que se ha hecho y que me ha gustado mucho. Fíjense, cuando Marcos habla de que Jesús se inicia el evangelio, o sea, evangelizar, la primera frase de Jesús, o sea, antes de ser misionero del Padre y ponerse a evangelizar, versículo 16 de Marcos 1, antes ha sido declarado hijo por Dios. Es decir, en realidad solo los hijos podrían hablar del Padre. Entonces, la tarea fundamental, y lo ha salido también, me parece que el Padre Manuel me lo ha dicho, es identificarse con el Hijo para poder evangelizar como el Hijo. Pero significa entonces volver ante nuestros destinatarios en nuestra iglesia a representar, a presentar de nuevo, de una forma nueva, de una forma que no se identifica totalmente con Jesús, con quién, cómo no vamos a identificar con él, pero una forma nueva de presentar, representándolo al Señor. Y para ello hay que sentirse hijos para poder evangelizar. Solo quien se declaró hijo, vamos, a quien le declararon, ni se declaró él, a quien el Padre declaró como hijo, pudo hablar de que estaba presente. Primero tendremos que experimentar la filiación personal con Dios para poder decir a los demás de una forma fidedigna que Dios está presente en su vida, porque está presente en la mía, y yo lo sé. Recuerden el ejemplo de María en el Magnificat. Pues, claro, ¿por qué lleva María? Sí, es bien curioso, con un mero saludo. La saludó a su prima y su prima sintió la vida por vez primera, al menos eso es lo que nos dice el texto, sugiere el texto, en su vientre, estéril de siempre, y se llenó del Espíritu. Con un mero saludo de quien lleva a Dios en su seno, se evangelizan las familias, se evangeliza la gente. Nace la vida donde había un seno infértil y llega Dios por su Espíritu, la llenó del Espíritu. Y por eso pudo alabar a María, porque estaba llena del Espíritu, que una simple visita de ayuda y un simple saludo, no empezó en grandes discursos sobre Dios y sobre lo que le había ocurrido. La presencia, sin decir una palabra, la saluda y llena aquella casa de alegría, de vida y del Espíritu del Señor. Esa es la forma de evangelizar que tendría que tener la Iglesia. Acoger por la palabra el diálogo con el ángel, acoger la palabra en nosotros y darla con nuestra vida, saludando y saludando a las personas a las que nos necesitan porque están en necesidad de ayuda. No, lo demás son todo después montajes, teorías, incluso excusas para no darse a los demás. Juan José, sí. Últimas dos opiniones y vamos cerrando la sesión de hoy. Le doy sí, la palabra. Porque si no, no como, Ya están los míos ya están comiendo. Además, tú celebras hoy día... hombre, los reyes como Dios manda. Bueno, Padre Santos Monción y Padre Pablo, les doy la palabra y con ustedes vamos cerrando ya. Saludos para todos. Soy el Padre Santo de la República Dominicana. Tenía unos cuantos días libres y lo ocupé infiltrándome aquí en estas maravillosas conferencias. Quiero iniciar con un comentario de acuerdo a la primera participación
que se hablaba del capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando crean el ministerio del diaconado, y se hablaba ahí una parte de la caridad. Creo que hay que leer este capítulo indiscutiblemente desde Marcos 3, desde el estar con él. Cuando el activismo y la caridad tratan de impedir el estar con él, entonces ahí se crea el conflicto. La caridad pastoral, que es propia de nosotros los sacerdotes, debe ser primero hacia el Señor, es decir, el compartir aquel que vamos a comunicar, y entonces después hacia los demás. Si se ponen los demás al principio, entonces viene la ruptura que hace daño. Sin embargo, me cuestionan dos cosas de tantas que mencionó el padre. El asunto, y en la iglesia constantemente, sobre todo hablo de la República Dominicana, estamos con... Y el padre hablaba de vivir como si viéramos el invisible. ¿Cómo tratar de, cómo insertar, cómo entrar el invisible en esas estructuras visibles que muchas veces, por ser estructuras, suelen ser algunas no solidarias y no comunican esa presencia que se hablaba al inicio de un Dios que quiere hacerse presente en una sociedad que quiere hacerlo ausente en ese asunto? Gracias. Padre Pablo. ¿Aló? Sí. Estás muteado, Pablo. Estás muteado, Pablo. Tiene el micrófono apagado. Padre Pablo, conecte su micrófono. Ahí estamos bien. Ya, súper, muy bien. Muchas gracias, Padre Juan José, por su gran exposición. Que tenga una feliz noche de los Reyes, una buena comida. Eso es. Gracias. Sí. Entendiendo que la predicación de la vida con el ejemplo es lejos, pero lejos lo más importante, con respecto a la predicación de la palabra de Dios en la homilía, si nos pudiese compartir brevemente su itinerario, su camino, lo que ha ido aprendiendo usted en su vida. ¿Mm? Vale. Eso. Y muchas gracias. No, gracias. No me la esperaba esta. Bien. Ah, hombre. No hay problema, no hay problema. Por la libertad de los hijos de Dios. No, respondo enseguida. Mire, lo primero, cada vez soy más breve. Sí, está bien. Que no es poco, ¿eh? Sí. Y que es un poco raro entre sacerdotes. Breve. Bueno, no, y no digo por qué, pero breve. Y segundo, hay que intentar, o intento, vaya, diciéndolo personalmente y siendo sincero, intento que el Evangelio llegue al corazón de los oyentes. No todo el Evangelio, no todo el episodio, no comentar, no explicar ni exponer el Evangelio, sino que toque el corazón. Y tercero, antes ha tocado el mío, o he intentado que toque el mío. Y yo diré a los demás lo que yo he sentido. Con otras palabras, es otra situación, depende de los oyentes, pero lo que yo he sentido son esas tres cosas: brevedad y concisión, centrarse en el Evangelio, pero con un Evangelio que no se explica. Eso hay que saberlo antes. No se explica, no se comenta, no se expone, no es una clase de teología. Es una predicación, es una homilía, es una conversación, y mi intención sería que el que saliera, no lo logro porque eso es gracia de Dios, el que saliera de oírme dijera, tengo que ser un poco mejor. Nada más. Muchas gracias. Nada, gracias a usted. Bien, con el Padre Santos de la lejana República Dominicana, pues no tengo, sí, no se me ocurre nada que contestarle. Bien.